Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué bueno que están. O sea, si están todos ahí en la clase, espero que sí. Pues bueno, tuve que ausentarme entonces de la clase, como ustedes sabían, pero no quise que perdiéramos la secuencia de lo que estábamos viendo la semana pasada en cuanto a los elementos de la predicación evangelística. Así que vamos a continuar esos elementos. Hablamos del primero, del segundo, creo que del segundo elemento, no recuerdo con exactitud. Ah, este, ah, este, ah, pero ahorita vemos, ahorita realmente vamos a ver qué es lo que dejamos sí, creo que vimos solo el primero y el segundo elemento, si no me equivoco, y pues hoy vamos a terminar esos elementos que dijimos que eran pues muy importantes en cuanto a la predicación evangelística. Ya en un segundo les muestro las diapositivas para que ustedes puedan seguir, obviamente, rellenando su bosquejo. Y pues espero de verdad que, aunque no es en persona, que voy a compartirles esto, de todas maneras creo que es bueno que ustedes lo escuchen. Así que voy a compartirles las diapositivas. Denme un segundito aquí nada más para ver cómo hago esto. Um, Aquí está, muy bien. Vamos a mostrarles las diapositivas para la clase de hoy. Y como dije, estamos continuando las diapositivas que hablaban sobre los elementos de la predicación evangelística. Y dijimos que estos elementos son elementos que encontré buscando a aquellos hombres especialmente que se han dedicado a esto de la predicación evangelística, ¿verdad? Así que hablamos del primer elemento, que un sermón evangelístico era de volumen fuerte, como vimos el ejemplo de Pedro en cuanto a su sermón, famoso sermón de Hechos capítulo 2, y luego vimos el segundo elemento, que era que un sermón evangelístico es declamatorio, tiene un contenido fuerte, es de alta voz, pero sobre todo contiene ese elemento de emoción y obviamente, de un mensaje fuerte. Muy bien, en esta noche vamos a ver el tercer elemento de los cinco que dijimos que componen estos elementos del sermón evangelístico. Y estos son elementos que se deben de considerar, hermanos, en virtud de la importancia que tienen hablando del sermón evangelístico, ¿verdad? Hablando del mensaje, que el enfoque principal o el propósito principal es que usted y yo comuniquemos un mensaje enfocado en el evangelio, que ya vimos qué es lo que eso significa, ¿verdad? Vimos el hecho del contenido de lo que debe de tener un sermón evangelístico en cuanto al arrepentimiento, a la salvación, al cielo, al infierno. Hablamos sobre la importancia que tiene de ser un sermón evangelístico que a veces sea de contraste, confrontativo y todo eso. Entonces, el tercer elemento de este sermón evangelístico es que se enfoca en el evangelio. Y claro, uno dice, pues claro, si es un sermón evangelístico, tenemos que enfocarlo en el evangelio. Pero ¿qué estamos diciendo cuando decimos que el sermón evangelístico se enfoca en el evangelio? Porque muchos podemos interpretar el evangelio de diferentes maneras en el sentido de cómo lo vamos a comunicar, especialmente a una audiencia que no está familiarizada con el evangelio. No solamente el evangelio como mensaje de salvación, sino evangelio como doctrina importante en cuanto a la salvación del hombre. ¿Ok? Así que este elemento es muy importante porque hay veces los sermones evangelísticos pueden transmitir un mensaje diferente a lo que es el evangelio, especialmente cuando hablamos de la distorsión que a veces se hace en cuanto al sermón evangelístico, cuando el enfoque es la salvación o el infierno o otras cosas. El evangelio se ha distorsionado
Por lo tanto, hay veces cuando se comunica, hay veces se comunica un sermón evangelístico que no está enfocado en el evangelio. Pero, ¿qué queremos decir cuando decimos que este elemento es importante? Bueno, primero, que el punto de enfoque de un sermón evangelístico es la crucifixión y la resurrección. Es la crucifixión y la resurrección, aunque ahí creo que está un poquito mal, déjeme corregir aquí, porque los espacios que tenían que llenar eran crucifixión y la resurrección. Y por supuesto, si usted ve, este punto es importante porque eh, eh, el Evangelio, cuando lo resumimos, especialmente en un mensaje evangelístico, tiene que tener como enfoque la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, porque en esencia esa es la base fundamental del Evangelio. No solamente como plan de salvación, no solamente como mensaje de salvación, sino también como doctrina, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo menciona cuando dice que el mensaje del Evangelio es obviamente sobre la muerte, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo en el capítulo 15 del Evangelio perdón, en su carta a los Corintios. Entonces, usted y yo, cuando predicamos el Evangelio a personas sin un conocimiento del Evangelio, no se los vamos a presentar como una doctrina primordialmente, sino como un mensaje, pero nunca dejando fuera este aspecto de la crucifixión, o sea, del sacrificio de Cristo y de la victoria de Cristo. Cuando lo vemos, por ejemplo, en doctrina, podríamos pensar en un mensaje sobre el Evangelio, sobre la humillación y la exaltación de Cristo. Entonces, haríamos un mensaje completamente distinto, pero igual la naturaleza del Evangelio está allí, ¿verdad? Solamente que aquí obviamente tiene ya más un elemento teológico, doctrinal, que evangelístico en este punto. Entonces, este elemento es muy importante, que el enfoque tenga esa idea de la crucifixión y la resurrección de Cristo. Esto es lo que Pedro dijo a aquellas personas en el segundo capítulo de Hechos, ¿verdad? A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. El hecho de la crucifixión de Cristo, hermanos, cobra suma importancia cuando hablamos de el evangelio o del sermón evangelístico, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 2 de su segunda carta a los Corintios dice que no me propuse nada más que a presentarle a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, para Pablo, hermanos, cuando andaba predicando el Evangelio, el enfoque de él era que la gente supiera acerca del sacrificio, de la crucifixión de Cristo. Y claro, en ese tiempo como ahora, de diferente manera, ese mensaje era ridiculizado porque cómo podemos alcanzar salvación por medio de alguien que fue vergonzosamente, lastimosamente y débilmente crucificado, horrendamente crucificado, sin ninguna señal de poder y de autoridad. Todo lo contrario, humillante, ¿verdad? Vergonzoso. Pero ese es el enfoque del Evangelio, hermanos. Allí comienza, por así decirlo, la base de este pilar que sostiene el Evangelio, la crucifixión y, por supuesto, la cúspide, que es la resurrección. Entonces, cuando hablamos de la predicación evangelística, debe de ser enfocada en el Evangelio porque necesitamos enfocar la crucifixión y la resurrección de Cristo. Algo que podemos agregar a eso también es que este sermón enfatiza el beneficio de esa obra hecha por Jesús, ¿verdad? Esa obra hecha por Jesús. Entonces, es muy importante este elemento en la predicación evangelística, tal como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios
capítulo 15, versículo 3 y 4, cuando él menciona la crucifixión de Cristo. Y si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo dice eso allí en primera a los Corintios 15, 3 y 4, el beneficio de esa obra hecha por Jesús. Entonces, cada vez que nosotros predicamos un sermón evangelístico, tenemos que hacerlo siempre manteniendo el hecho de presentar el gran beneficio, la enorme bendición que significó la obra de Jesús hecha por nosotros. Tal como Pablo lo presenta, ¿verdad? En primera los Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Voy a leerlo simplemente porque, pues obviamente vale la pena el que nosotros enfaticemos eso cuando hablamos del sermón evangelístico. Primera los Corintios 15, versículo 3 y 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, lo que Jesús hizo tiene que ser resaltado en este mensaje evangelístico, ¿ok? En este mensaje evangelístico. Una cosa más hablando de este tercer elemento sobre enfocarlo en el evangelio, que es también que debe de ser un sermón que pronuncia la esencia total del evangelio para ser salvos. O sea, el evangelio, recuerde, está enfocado en presentar la salvación de las personas. Cuando hablamos ya de una explicación más doctrinal del evangelio, eso es lo que Pablo establece cuando dice allí en Romanos capítulo 10, versículo 9, un pasaje famoso sobre el evangelio, sobre la confesión de que cada persona que confiese a Jesús como el Señor y lo haga de todo corazón, esa persona obtiene la salvación. Y eso es lo que debemos de presentar en el Evangelio, en el sermón evangelístico. Ese es el elemento, que el enfoque esté allí, el Evangelio con sus aspectos, con el beneficio de la obra de Jesús, con el asunto que trae la salvación al hombre. O sea, todo sermón evangelístico, hermanos, debería de contener esa parte de la salvación, no solamente de la obra beneficiosa de Jesús, sino también de la salvación. Y por supuesto debe de ser un sermón donde Cristo es céntricamente el mensaje de ese evangelio desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Si usted se recuerda, es así como comienza el sermón de Pedro en Hechos capítulo 2, cuando él se dirige a esa audiencia. Pedro comienza con el hecho de centrar a Cristo como el enfoque de ese mensaje y terminarlo de esa manera. En el versículo 22 dice Pedro, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y luego en el versículo 38, ya al final, Pedro dice esto: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, como ve usted, de principio a fin, el mensaje de Pedro es cristocéntrico, que así deben de ser casi todos los mensajes que predicamos, porque al final el mensaje total de la palabra de Dios está centrado en Cristo. Es la historia de la redención de Dios al hombre por medio de Cristo Jesús. Entonces, cuando el enfoque es el evangelio, entonces podemos ver elementos como la crucifixión y la resurrección, como el beneficio que esa obra hace, la pronunciación total de la salvación, y sobre todo que es un mensaje, pues obviamente cristocéntrico. Así que no perdamos de vista eso, hermanos, porque es muy importante eso. Una cosa más que agregamos a este tercer elemento es que el sermón contiene como esencia el señorío de Cristo en todo.
Recordemos que estamos presentando a un Cristo Salvador, pero también a un Cristo que tiene todo el poder para condenar. Y en ese sentido es que entra el señorío de Cristo en todo. Y ahí en el versículo 36 de Hechos, eso es lo que Pedro presenta. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios la ha hecho Señor y Cristo. No podemos dejar de enfatizar la idea de que el sermón evangelístico también es un sermón de salvación, pero también es un sermón de señorío. Que la gente entienda que aceptar a Cristo o venir a Cristo como Salvador les da todo el beneficio de la salvación, pero también requiere un compromiso hacia Él, requiere que nosotros entendamos quién ahora debe de gobernar nuestra vida. Y por eso es importante entender que el sermón evangelístico es solo una parte de la responsabilidad que nosotros tenemos de comunicar el evangelio, ¿verdad? Ahí no termina la cosa con decirle a la gente que puede ser salva y que es salva, sino que ahora, si el texto lo permite, si el mensaje lo requiere, debemos hablar sobre que la salvación que se obtiene en Cristo viene con el hecho de que Cristo ahora también es nuestro Señor, que Él va a gobernar nuestra vida entera. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Evangelio dice, ¿verdad? El Evangelio no solamente presenta el beneficio de creer en Cristo, sino también de la responsabilidad de ahora vivir como creyentes que se someten a la voluntad de Cristo. Y es posible que durante el mensaje, en este sermón evangelístico que demos, no aparezca el señorío de Cristo, pero siempre debemos recordárselo a los no creyentes, porque ese ha sido el error, quizá de muchos evangelistas y de nosotros cuando predicamos el evangelio, a veces de manera informal y lo compartimos con alguna persona en la calle, en alguna reunión o lo que sea. Tenemos que hacerles ver la importancia del señorío de Cristo. Y por eso creo que el discipulado, hermanos, es sumamente importante, porque, por así decirlo, yo tengo dos convicciones. O sea, cuando yo comparto el Evangelio, lo que trato de enfatizar es obviamente a Cristo como Salvador. Pero cuando yo discipulo, trato de enfatizar a Cristo como el Señor. Esto es muy importante, hermanos, porque estamos perdiendo ese enfoque del Evangelio. Y hay veces, aunque el texto, como dije, no lo mencione, para nosotros sabemos que es bueno mencionarlo porque aunque no esté en el texto, no hacemos mal uso del texto si nosotros añadimos el hecho del señorío de Cristo, ¿verdad? No solamente de que la gente vea el beneficio, sino también de la responsabilidad de añadirse al Cristo. Y una última cosa, hablando de este elemento, hermanos, de un sermón evangelístico con el enfoque en el Evangelio. También es un sermón que contiene el mensaje verdadero de salvación. Digo esto porque hay veces un sermón evangelístico puede que no contenga el mensaje verdadero de salvación. Y aunque usted no crea, hoy hay diferentes mensajes del evangelio. A veces es un mensaje del evangelio exclusivamente en el beneficio temporal, material y egocéntrico de la gente. Dios nos ha llamado a predicar un mensaje, hermanos, que es genuino y que no es necesariamente o no enfoca necesariamente el hecho de que la gente va a estar bien cuando se adhiere a Cristo, cuando Cristo lo salva. Eh, y ese es el mensaje verdadero de salvación. Porque note lo que dice el apóstol Pedro allí en ese mensaje que estamos usando como ejemplo de un buen sermón evangelístico, ¿verdad? En el versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. O sea que ese es el mensaje verdadero de salvación, hermanos. Que dice, sed salvos
de esta perversa generación. La gente tiene que entender, hermanos, que parte de la condenación en la que se encuentran es que este mundo los tiene atrapados, ¿verdad? Y entonces es muy importante que este elemento del evangelio sea predicado, sea transmitido a las personas, pero como el mensaje verdadero de salvación. Se sabe que hay varios mensajes del evangelio hoy que se han distorsionado, que hablan sobre la prosperidad, sobre el éxito, sobre el hecho de que todo lo que Dios quiere es que las personas estén bien. Y cuando digo bien, no me refiero al bienestar espiritual principalmente, sino me refiero al bienestar material, temporal y egocéntrico, como dije. Así que entonces considere importante, hermanos, este hecho de enfocar el sermón evangelístico en el evangelio, en que estos aspectos que le he mencionado, como la crucifixión y la resurrección, como el hecho de el pronunciamiento de una salvación y que de verdad contenga en cierta medida el señorío de Cristo, pues es muy importante. Muy bien, el cuarto elemento, según los predicadores evangelistas, es que un sermón evangelístico es interesante. El hecho de que sea serio, hermanos, no quiere decir que no sea interesante, ¿ok? Porque a veces podemos caer en la idea de que la seriedad no tiene nada que ver con lo interesante, porque en lo interesante tratamos nosotros de ser creativos para que el evangelio pueda sonar interesante a los, ¿cómo se llama? A los oyentes. Y otra vez, hablando de este sermón magnífico que Pedro está escribiendo aquí, note lo que dice el versículo 12, ¿verdad? En el versículo 12, Pedro dice, y estaban todos atónicos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, les llamó la atención lo que Pedro estaba diciendo, la manera como comenzó Pedro su mensaje. Lucas se toma el tiempo para decir que el sermón de Pedro causó interés, en otras palabras. Y así debe de ser presentado, no solamente el sermón evangelístico, hermanos, sino también todos los sermones que predicamos tienen que tener algo interesante. Con interesante queremos decir no que tenga algo exagerado, algo que misterioso, sino que tenga algo que la gente desee escuchar, tal como dice aquí. ¿Qué quiere decir esto? O sea, nos interesa saber de qué se trata esto. Y usted y yo, cuando prediquemos el sermón evangelístico, es bueno que lo hagamos en ese contexto, que lo hagamos interesante. Y ahí es parte de la creatividad de usted, ¿ok? Es parte de su creatividad de ponerlo interesante. Con eso no quiero decir que usted le agregue cosas que no están en el texto o que lo presente de una manera, no sé, de alguna manera que sea más interesante en el sentido de no enfatizar realmente lo que es el evangelio, lo que es la salvación o el infierno o el cielo, sino que sea interesante en el sentido que la gente realmente lo quiera escuchar. Y entonces tenemos que dedicarle este aspecto a este sermón evangelístico, este elemento. Lo que queremos decir, hermanos, con esto es que un sermón evangelístico tiene que captar la mente de los oyentes, tiene que captar la mente de los oyentes. Eso es muy importante, captar la mente de los oyentes. O sea, lo que queremos decir es que el sermón evangelístico tiene que poner a reflexionar a su audiencia. En eso es lo que queremos decir cuando hablamos de interés, que tiene que captar su mente porque los pone a reflexionar, los pone a reflexionar. Y es importante eso, hermanos, que nosotros nos esforcemos cada vez que tengamos la oportunidad, hermanos, de hacer reflexionar a la gente. Y hay veces es importante, me recuerdo muy bien
el último sermón evangelístico que prediqué en el funeral de uno de los tíos de un miembro de nuestra iglesia, nuestro hermano Marcos, Crisanto. Él, hermanos, pudo maniobrar de manera que esta familia que es completamente ajena al evangelio, incrédula en todos los sentidos de la palabra, me dieran la oportunidad de presentarles el evangelio. Y la manera que lo hice, porque la verdad no sabía cómo llamar la atención de esta gente, algunos de ellos muy profesionales y todo eso, pero el Señor de alguna manera me ayudó a presentar un mensaje evangelístico basado en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, allí en Juan capítulo 12. En Juan capítulo 12, el Señor Jesucristo, ya casi al final de su ministerio, se reúne con sus discípulos, ¿verdad? Y está a punto de ir a la cruz. Y hablando precisamente del sacrificio que iba a hacer, dice él, el Señor, allí en Juan capítulo 12, quiero recordarme ahorita el versículo, pero ahorita se los puedo mencionar y se los quiero mencionar como un ejemplo, ¿ok? Porque quiero que ustedes lo vean de esa manera. Sí, es en el versículo 24. Ustedes saben que en el 23 el Señor Jesucristo dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y este fue el texto base para ese sermón evangelístico que prediqué en el versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, lo que llamó la atención, y digo esto porque al final algunas personas vinieron y me dijeron, qué interesante, nunca había oído el hecho de esta analogía o esta metáfora que Jesús usó para hablarnos sobre lo que realmente pasa con nosotros en la muerte y lo que pasó con él, porque se estaba refiriendo a él, por supuesto, pero yo lo usé también para referirse a lo que significa la verdadera vida, ¿verdad? Cómo termina la vida y cómo comienza una vida, pero una vida en Cristo Jesús, una vida de acuerdo al poder de Dios para poder hacer que algo que muere vuelva a vivir. Entonces, resultó muy interesante y me parece que capté la atención de la gente. Entonces, eso es lo que quiero decir, que el sermón evangelístico, hermanos, tiene que poner a reflexionar a su audiencia. Y si usted quiere usar este mensaje, lo puede preparar. No le voy a decir cómo, ya le di un ejemplo con el bosquejo que le repartí hace 2 semanas, me parece. Entonces, usted ahí tiene. Entonces, este elemento del sermón evangelístico es muy importante, es interesante, o sea, es un sermón evangelístico que tiene que captar la mente de los oyentes porque los pone a reflexionar. Segundo, es un sermón evangelístico que tiene que apelar a la voluntad de los oyentes, no solamente a su mente, sino también a su voluntad. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, que el mensaje del sermón evangelístico, hermanos, debe afectar seriamente la voluntad de la audiencia, seriamente la voluntad de la audiencia. Y como dije, aquí lo que necesitamos, hermanos, hacer es que podamos nosotros, obviamente, apelar a su voluntad, a, a que la gente pueda tomar una decisión. Ahora, no quiere decir que toda la gente va a hacer una decisión, pero es nuestro deber, hermanos, esforzarnos para que lo interesante de este sermón apele a la voluntad, no solamente al interés, sino también a la voluntad de la audiencia. Cuando el Señor Jesucristo igual predicó un sermón evangelístico allí en el Evangelio de Juan, me parece que fue en el capítulo 8,
cuando él dijo, ¿verdad? En dos ocasiones pienso que usó dos mini sermones evangelísticos el Señor cuando él dijo, yo soy la luz del mundo, el que anda en mí, el que viene a mí no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Entonces, mucha gente tuvo que, obviamente, hacer una decisión. También cuando dijo, venid a mí, a todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Todas esas formas de hablar del Señor Jesucristo para que la gente viniera a Él tenían este efecto, ¿verdad? Apelar a la voluntad de la audiencia. Y si usted ve varios mini sermones evangelísticos que el Señor predicó, como este de Mateo y de Juan que le acabo de mencionar, tienen ese elemento, ¿verdad? Apelan a la voluntad de los oyentes, o sea, que ellos tengan que ser confrontados con la idea de me quedo en la oscuridad o salgo a la luz o veo la luz o acepto la luz, me quedo en la muerte o acepto la vida y así sucesivamente. Por eso es importante estos elementos del sermón evangelístico, desde el primero hasta el final, es muy importante que nosotros veamos todos estos elementos como parte. Y es una estructura bastante amplia, hermanos, aunque, como le digo, un sermón evangelístico debe de ser también en la manera en que nosotros comunicamos el evangelio, no solamente en ese aspecto de la salvación, sino también en la doctrina. Un tercer aspecto de este cuarto enfoque o cuarto elemento es que un sermón evangelístico también tiene que tocar las emociones de los oyentes. Claro, tenemos que tener cuidado que esto no sea algo meramente emocional, pero que definitivamente sí debe de tocar las emociones de los oyentes. Jesús en varias ocasiones se ve que apelaba a las emociones de la gente. El sermón mismo de Pedro que estamos usando como ejemplo, nos damos cuenta que la gente apegó a sus emociones. Si usted va nuevamente allí al libro de Hechos, dice en el versículo ya casi al final, cuando él hace por así decirlo, la invitación, ¿verdad? En el versículo 37 dice, al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones, ¿qué haremos? Y esto es muy interesante porque hay que entender qué realmente cuál es el sentido de esa frase, porque dice la Biblia de la Nueva Traducción Viviente, dice, todos los que oyeron estas palabras se pusieron muy tristes y preocupados. Entonces entonces le preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, amigos israelitas, ¿y qué debemos de hacer? Sí, apelaron a la voluntad de él, pero también, hermanos, tocaron sus sentimientos. Y ese es un sermón evangelístico, hermano. Todos estos elementos, hermanos, tienen que aparecer en los sermones evangelísticos, porque estamos, hermanos, tratando de que la gente sienta. Eso quiere decir que el sermón evangelístico, hermanos, debe hacer sentir que la audiencia se está identificando con el mensaje. ¿Qué debemos de hacer? Ahora ya hemos entendido ciertas cosas, has tocado nuestro corazón, Pedro, y ahora, ¿qué hacemos? Qué increíble sería, hermanos, que pudiéramos tener reacción de la gente con ese tipo de actitud, ¿verdad? En la cual, pero acuérdese, esto es parte de nuestro trabajo, esto es parte de nuestro esfuerzo por preparar algo que a la audiencia, hermanos, les esté llegando, ¿verdad? Que se identifican con el mensaje. Como paréntesis, puedo decirle, hermanos, que una de los retos que uno tiene como pastor que predica en una iglesia por largo tiempo, es eso, hermanos.
El reto es cómo la gente puede seguir viniendo a escucharle a usted por años y años. Y aunque no todos los miembros en la iglesia donde yo estoy están allí desde que empezamos, muchos de ellos, hermanos, muchos de ellos se quedaron por años y años y muchos todavía están. En la iglesia donde estamos tenemos miembros que han estado por nosotros por casi 20 años, ¿no? 22 años, 23 años de los 27 que yo tengo como pastor. Así que no se crea, aunque sean dos o tres personas que estén allí, hermanos, es un reto, hermanos, mantenerlas a ellas identificándose con el mensaje de usted. Quiero decir, con la predicación de usted, con los mensajes de usted. Y en parte sucede, hermanos, porque ellos hermanos, obviamente se identifican con el mensaje y uno puede apelar a las emociones de ellos. Uno sabe y empieza a conocer a su audiencia de tal manera que puede identificarse y puede identificar sus emociones. Así que este aspecto, este elemento de hacerlo interesante, es importante que lo hagamos para captar su mente, para apelar a su voluntad, para tocar sus emociones, para tocar sus emociones. Porque el sermón evangelístico, hermanos, nunca debe tener un balance entre lo mental y lo emocional. No, el sermón evangelístico, perdón, debe de tener un balance entre lo mental y emocional. Por supuesto, no queremos que la gente solamente se emocione, sino que tenga realmente una reacción mental. Aunque no queremos solamente traer la información, tampoco queremos nada más que se emocione, ¿verdad? Debe de haber un balance. Y eso es el reto también. Eso es un reto porque hay que trabajar duro, hermanos, en la preparación de un sermón evangelístico para que el sermón evangelístico, hermanos, pues obviamente pueda ser de gran bendición a la audiencia. Tanto si nos toca predicar un sermón evangelístico como si predicamos una y otra vez o enseñamos una y otra vez a la gente a la cual ya Dios nos está dando la oportunidad de ministrar. Entonces, qué importante, hermanos, es que usted entienda este elemento interesante. Y por último, el último elemento que voy a compartirles en esta noche como parte de la clase es el quinto elemento, que es que un sermón evangelístico, hermanos, tiene una audiencia especial. Tiene una audiencia especial. Debemos de considerar, por eso preparamos un sermón evangelístico, ¿ok? Porque queremos o sabemos que esta audiencia es especial. Por eso no vamos a preparar un sermón evangelístico constantemente, pero van a haber momentos especiales y tenemos que reconocer a esa audiencia. No solamente en el sentido de su condición espiritual, hermanos, sino también el tipo de ambiente en el que están viviendo en este momento. Note lo que dice allí en Hechos capítulo 2, versículo 14, otra vez usando el sermón de Pedro como ejemplo en el día de Pentecostés. Entonces, Pedro, note que él pone una atención especial en su audiencia porque esa es una meta, eso es un elemento clave del sermón evangelístico. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Pedro identificó a su audiencia, sabía quién le estaba hablando, reconocía el trasfondo, el contexto, y esto es importante, hermanos, porque no queremos tampoco que divaguemos, hermanos, con toda la audiencia. No todas las audiencias son iguales, hermanos. Hay veces por la naturaleza del evento o de las condiciones que vamos a ir a predicar, no es lo mismo predicarle a unas personas que se van a reunir para un funeral que para un evento deportivo, para una boda incluso. Yo he predicado sermones evangelísticos en una boda porque muchas veces la mayoría de la audiencia es incrédula. Y aunque usted no crea, hay que ingeniárselas para predicar un sermón evangelístico en una boda, pero
Pero es posible, ¿verdad? Porque el Señor tomó cualquier oportunidad, toda oportunidad para el Señor fue buena cuando hablamos de predicar un sermón evangelístico. Muy bien, vamos a ver entonces este quinto elemento, que es que tiene una audiencia especial. Lo que queremos decir, hermanos, es que el sermón debe ser dirigido a personas que son enteramente inconversas. Todos los que Pedro les estaba hablando eran personas inconversas, eran personas que no sabían absolutamente nada acerca del Mesías. Es más, la mayoría de ellos lo habían rechazado. Ahora, claro, tenían su esperanza en el Mesías, pero no conocían nada sobre este Mesías a los cuales Pedro les está presentando. Es muy importante eso. Segundo, el sermón evangelístico, hermanos, debe considerar la comprensión de la gente inconversa. O sea, si usted conoce de su audiencia, si usted sabe quiénes son, y por eso es importante no solamente la preparación de un sermón evangelístico, sino también todo lo que va a entrar en contexto. Cuando a mí me invitan a llevar un sermón evangelístico, digo que me invitan a hablar a un funeral, a un evento en la misma iglesia, hay veces en una quinceañera, entonces yo trato de investigar lo más que pueda de qué audiencia se trata, especialmente con los familiares de esa audiencia. Porque algo que me pasó precisamente en mi último mensaje evangelístico que di en ese funeral que les acabo de mencionar, es que me encontré con gente que ah, tenía preferencias sexuales, pues obviamente muy distorsionadas. O sea, había personas inconversas, aparte de ser inconversas, eran pues personas que se atraían del mismo sexo. Y uno de los que me invitó a mí a predicar, en ese momento no lo sabía, porque cometí el error de no hacer una investigación más a fondo, ¿verdad? Pero me hubiera gustado de poder de alguna manera hablarles específicamente a ellos, a cuatro, que eran dos parejas que estaban allí, que eran inconversas, pero que también eran personas que estaban en relaciones con el mismo sexo. Entonces, es muy importante eso porque debemos considerar la comprensión de la gente inconversa, ¿verdad? Obviamente ellos quizá ignoran realmente todo lo que el Señor dice sobre el homosexualismo, pero también de la esperanza que hay en Cristo Jesús a pesar de esa condición, ¿verdad? A pesar de esa condición. Y con sumo cuidado, por supuesto, hacerles saber a estas personas que Cristo también les puede salvar. Entonces, el sermón evangelístico, hermanos, debe considerar la comprensión de la gente. Pero aquí lo que refiero es también, hermanos, que ellos ah, ah, puedan escuchar un mensaje simple, ¿ok? Sencillo, porque se trata de personas que no tienen una comprensión o que tienen una comprensión más bien mínima sobre el Evangelio. Así que usted y yo debemos de ser cuidadosos en cómo presentar un mensaje, como lo hemos dicho ya en otras clases, en otros puntos de este bosquejo de esta clase, que debe de ser simple. Con simple no decimos que no contenga esa profundidad y y esa base escritural, pero sí que lo puedan comprender, porque el sermón evangelístico tiene una audiencia especial. Es gente que posiblemente nunca ha oído muchas de las cosas que vamos a decirles. También el sermón evangelístico, hablando de este elemento de audiencia especial, debe ser lo más sencillo para esta audiencia. Como acabo de decir, hermanos, la simplicidad significa que sea sencillo para comprender, que podamos presentar contrastes, que podamos presentar eh, 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 um, mensajes que sean para la gente sencillos de entender, sencillos de entender. Ellos no necesitan una exposición teológica de la muerte, no necesitan una doctrina profunda sobre la salvación. Eso lo podemos hacer y lo debemos de hacer, hermanos,
por medio de un discipulado. Pero cuando hablamos de la predicación evangelística, es importante, hermanos, que usted y yo preparemos un mensaje sencillo. El modelo que les di hace 2 semanas, me parece, créame, tomó tiempo preparar este mensaje porque aunque la gente está familiarizada con ello, hay que presentarlo de manera que no perdamos de vista también lo que dicen las escrituras acerca de estos dos hombres, pero también con cuánta sencillez la audiencia se puede identificar con ellos y puede hacer una decisión como uno o como el otro, dependiendo de cuál va a ser la decisión de ellos. Así que es importante eso, hermano, que lo presentemos de manera sencilla, 3 puntos, ¿verdad? Algún par de ilustraciones, pero que el texto de la escritura pueda ser presentado de una manera sencilla en el sermón evangelístico. Ahora, ese texto del ejemplo que les di sobre la narrativa de Lucas sobre estos dos hombres, no quiere decir que no tiene un mensaje profundo, un mensaje que hay que desgajar. Creo que sí, esa es la palabra, desgajar, unleashing, como se dice en inglés, y hay algo profundo allí, porque sabemos o debemos de comprender cuál es el mensaje completo de Lucas, cuál es el propósito principal en Lucas al dejar esta parte de ese texto en las escrituras o en su evangelio. Entonces, sí tiene, pero como nuestra audiencia es especial, como nuestra audiencia no tiene mucho conocimiento, no tiene mucha referencia sobre lo que significan ciertas palabras o lo que significa ciertos acontecimientos en la palabra de Dios, cuando prediquemos el mensaje del Evangelio, cuando hagamos un sermón evangelístico, debemos hacerlo lo más sencillo que se sea. Cuarto, hablando de este elemento de la audiencia especial, también el tiempo del sermón evangelístico debe considerar la retención de la audiencia. Nuestra audiencia es especial, son gente que no está acostumbrada a estar mucho tiempo escuchando un mensaje, y especialmente si es un mensaje que no les interesa, que no les llama la atención, que no los pone a reflexionar, que no se identifican con él, entonces el tiempo va a jugar en su contra. Juega en nuestra contra cuando la gente escucha no solamente un sermón evangelístico, hermano, sino también un sermón no considerando el tiempo de retención de la audiencia. Aún con nuestros hermanos, hay veces, yo he tenido muchas experiencias, eh, varias negativas, hermanos, en la cual yo no considero el tiempo de retención, gente, y por muy buen mensaje que usted le presente, usted sabe que el tiempo de retención, lo dijimos en la clase de preparación de sermones, de que hay un cierto tiempo nada más que la gente puede estar escuchando. Y si a eso le agregamos que no es un mensaje que quieren oír, que les interesa, que no se identifican con ellos, pues mucho más. Entonces, esta audiencia es especial. Entonces, cuando preparamos un sermón evangelístico, debemos de considerar seriamente la retención de la audiencia. Y no más, quizá de 30 minutos, 40 lo mucho, pero 30 quizá es el mejor tiempo posible, porque no van a retener mucho, especialmente, como dije, si nuestro sermón no es sencillo para nuestra audiencia. Lo que queremos que sea importante en esto es que un sermón evangelístico, hermanos, nunca debe ser demasiado largo, obvio, ¿verdad? Si consideramos la retención, el tiempo de retención de esta audiencia, pues obviamente tenemos que considerarla sumamente importante. Así que usted y yo debemos de, ¿cómo se llama? Considerar siempre que preparemos un sermón evangelístico. Y por eso ahora les vamos a dar un tiempo, cuando prediquen ustedes, les vamos a dar un poquito más de tiempo que el sermón normal. Y usted dijera, pero pues es mejor tener más tiempo que menos tiempo. Bueno, dependiendo de nuestra audiencia y también dependiendo de la calidad de nuestro sermón, ¿verdad? O de la efectividad de nuestro sermón. Pero en este caso le vamos a dar un poquito más de tiempo porque creo que lo podemos poner en un mánker que normalmente debe de
durar un sermón evangelístico. En este caso, a lo mejor le demos 20 minutos a usted, entonces eso le da una idea de que si usted se acostumbra a preparar un sermón de 20 minutos efectivo, que apele a su audiencia, que realmente los confronte y los haga ver y se identifique con él, 30 minutos no va a ser para usted un problema predicar más adelante. ¿Ok? Así que es simplemente una manera de poder disciplinarse a transmitir un mensaje evangelístico, un sermón evangelístico. También algo que es importante en esta consideración es que el tiempo de un sermón evangelístico debe considerar las condiciones de la audiencia. Recuerde, especialmente cuando usted está predicando en diferentes eventos, cada evento, hermanos, a los cuales usted tiene la oportunidad de predicar un sermón evangelístico, tienen ciertas condiciones. Obviamente, si es un funeral, la gente está dolida, está sufriendo, está, pues obviamente a veces su mente en otro lugar. Si está usted predicando un evento deportivo, puede que haya solamente un límite de tiempo y la gente está entusiasmada con lo que van a hacer. O una boda, o en unos 15 años, o en una campaña evangelística, qué sé yo. Entonces, el tiempo de un sermón evangelístico, hermano, debe considerar las condiciones de la audiencia. O sea, quiero decir, bajo qué condiciones, no solamente climáticas, ¿verdad? No solamente emocionales, sino también de cómo se encuentra la gente en ese momento, cómo la está pasando. Así que usted y yo debemos de considerar seriamente este aspecto, ese aspecto, perdón, del sermón evangelístico. Y por último, el sermón evangelístico, hermanos, debe respetar la condición religiosa de su audiencia. Con eso no queremos decir que no debemos de ser confrontativos, no debemos de presentar tal como la palabra de Dios dice y que sabemos que hay parte de la escritura que posiblemente les incomode y les haga sentir mal. Pero nuestro deseo en el sermón evangelístico es ser lo más respetuoso posible, ¿verdad? Porque sabemos, especialmente si vienen de un trasfondo religioso, obviamente hay cosas que podemos decir que en vez de ah, 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 ayudarnos a que la gente nos escuche, puede que inmediatamente cierre sus oídos y su actitud se vuelva hostil hacia nosotros. Entonces, aquí hay 4 recomendaciones importantes de cómo hacer esto, respetar la condición religiosa de su audiencia cuando hablamos de el sermón de evangelístico en su elemento de la audiencia. Primero, debe tener cuidado de no usar frases ni declaraciones denigrantes. O esos católicos, o si usted es un católico que no, si usted es una persona, si usted es un ser humano, si usted es pues sí, o sea, tenemos que tener cuidado, lo que quiero decir, porque me acuerdo muy bien cuando antes salíamos a evangelizar a las calles, hay hermanos que no teníamos el tacto, como dicen, ¿verdad? Para hacer cierto tipo de declaraciones y esas imágenes, ¿verdad? Y o sea, no queremos decir que no debemos confrontar a las personas, no queremos sacarlas de su error, pero tenemos que tener cuidado cuando usamos frases o declaraciones denigrantes, que tengan o que lleven la intención o sin nosotros tener la intención, pero de todas maneras pueden ser denigrantes, ¿ok? Así que un buen consejo es prepare su sermón evangelístico o comparte el evangelio, siempre teniendo cuidado de no usar frases ni declaraciones denigrantes. Segundo, debe tener cuidado de usar las expresiones adecuadas para hablar de su condición. Es muy importante esto. O sea, si ellos están perdidos, si ellos son idólatras, si ellos son paganos y todo eso, tengamos cuidado de no, ¿cómo se llama? De no denigrar ni tampoco hablar despectivamente de su condición espiritual, ¿verdad?
Puede que usted esté alejado de Dios, que no se ha acercado tanto a Dios y en vez de decir que usted es un pagano y que usted es un tal y tal y tal, ¿verdad? Simplemente hay que tener las expresiones adecuadas cuando hablamos de su condición, ¿verdad? Usted ha cometido ciertos pecados, ¿verdad? No que usted es un gran pecador, que sí lo es, y lo somos, ¿verdad? Pero simplemente cuando predicamos un sermón evangelístico, es bueno que nosotros tengamos cuidado de reconocer bien perdón, de expresarnos bien en cuanto a la condición de estas personas y también no debe condenar su creencia, sino más bien presentar la fe que necesita. Claro, están condenados porque eso es lo que la Biblia dice, pero nosotros debemos de tener cuidado de no inmediatamente presentar eso como la primera opción, sino nosotros tratar de presentarles más bien la importancia que tienen de depositar su fe en Cristo Jesús. Y claro, en algún momento del sermón evangelístico, en algún momento de nuestra interacción con esta audiencia, es posible que tengamos que confrontarlos con su condición, pero lo que no queremos es confrontar su creencia, sino más bien su condición de ellos, ¿verdad? Y hacerles ver la necesidad que ellos tienen de depositar su fe en el Señor Jesucristo. Es importante eso porque son detalles que parecieran insignificantes, hermanos, pero es bueno recordar eso porque usted va a tener esa oportunidad y posiblemente a veces por una palabra, por una expresión que usted haga, como dije, cierra la oportunidad de que la gente lo escuche. Y finalmente, un sermón evangelístico no debe de hacer comparación de creencias. Nunca debemos ir con la idea de presentar que nuestra creencia es mejor, porque de eso no se trata el Evangelio. Se trata de que podamos presentar, como dijo Pablo, a Jesucristo y a este crucificado. Tenemos que hacerles ver que no estamos ahí para hacer una evaluación de su religión o de sus creencias, sino para presentarles un mensaje de salvación. Entonces, todos estos elementos, todos estos 5 elementos, los que compartimos la semana pasada y estos 3 más que les he dicho, son importantes de considerar, hermanos. Así que hay que trabajar en ello, hay que mantener en mente todo esto que estamos viendo es parte del proceso que le debe de usted mantener en mente ahora que predica o que está preparando ya su sermón evangelístico. Como le dije ya, la próxima semana estamos para reunirnos, así que pues espero verlos, hermanos. Qué bueno que pudieron estar y si se quedaron todos, pues me alegro. Voy a asegurarme de que la hermana obviamente me dé la lista de los presentes para así tener en cuenta si podemos darle ese porcentaje siempre extra que yo aplico cuando usted se queda y asiste a todas las clases. Pues muy bien, hermanos, fue una bendición el poder estar aquí, compartir esta clase con ustedes. Así que, pues, si Dios lo permite, pues ya nos veremos la próxima semana y espero que, pues, estén ya trabajando en sus textos que tienen que entregarme pronto y también ya empezar a pensar qué texto va a usar usted para este sermón evangelístico. Las lecturas, ya sabe también las fechas de entrega de las lecturas, así que simplemente considere todo eso. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido una bendición el poder estar aquí, por lo menos desde esta pantalla, y poder transmitirles esta clase. Nos vemos la próxima semana y espero que pues usted, ¿cómo se llama? Pueda tener un buen descanso, verle pronto y que el Señor me los bendiga y hasta pronto. Gracias, hermano, por haber estado con nosotros. Que el Señor les bendiga.